con alguna de estas? ¿O todo va bien? Licenciado, Sí. yo vi que aquí en Yuscará, aquí donde yo vivo, se Ujú, está yendo bastante la energía y la señal. Y a mí me ujú, sacó de una actividad, sí. a mí me sacó de una actividad y no la pude volver a hacer. Pero pues, esa actividad la habías hecho previamente, o sea, ¿se había gastado las otras dos oportunidades o no? Es que la Porque otra tienen, ya no, la otra ya sí, no me perdón, salía para hacerla. pero en teoría creo que tienen tres oportunidades para cada actividad. Sí, pero a mí ya no me salía. No sé si era por la señal, porque aquí a cada rato se está viendo la energía y la señal también. Y yo le escribí y no me contestó ¿Escribiste en dónde? por WhatsApp. En serio. Sí, ya le digo qué día fue. Ay, espérame. Fue, ya le digo. El domingo 12 de octubre. Fue el laboratorio. El 12 de octubre. Ya que está solo, mire. 95, 23, 62, 41, ¿verdad? Sí, Para el laboratorio solo tienen una oportunidad, no tienen tres también. pues a mí me parecía que dos, ¿verdad? Y ya cuando intenté hacer el otro, me decía que ya no me quedaban oportunidades. Y lo más seguro ingresaste en- ah, o sea, Y ingresaste y también te que lo la contó como plataforma ha otra, estado mala. probablemente. Sí, ¿Cómo? yo estuve en la plataforma la semana pasada y sí está, o sea, esa oportunidad que tenés que estarla como reiniciando, para ir observando. Ah, Pero no, lo que voy a hacer, ay, ¿qué vieras. laboratorio es? ¿El del segundo parcial? ¿O qué número de laboratorio es? Eh, creo que, creo que sí, pero ya me voy a fijar. Avísame cuál laboratorio es para darte más oportunidades, para que los puedas hacer. Sí, ahorita le digo cuál Ok. es. No sé los demás si tienen algo adicional que les haya pasado o no. Si no, cualquier cosa, mándamelo por WhatsApp. Y ahí me fijo yo para ampliarte las oportunidades para vos, Ashley. Está bien, Lee. Cheque, porque igual ahorita creo que va a costar un poco que cargue. Sí, Dale, entonces me lo mandas por WhatsApp, porfa. está bien, Lee. Gracias. Cheque. Si gustan, entonces continuamos con el tema de la clase. La vez pasada observamos que habían rocas ígneas sedimentarias y las metamórficas, ¿verdad? Y nos quedamos creo que específicamente hasta esta parte de acá. ¿Cuál era el proceso que se tenía que seguir para una roca metamórfica, ¿verdad? Eh, y al final creo que casi todas las rocas en algún momento son de un tipo, luego pasan por algún tipo de o sujeción o se mezclan con la formación de otras rocas ígneas y están específicamente intercambiándose
la operación o el funcionamiento específicamente de cada uno de estos elementos. Y todo tiene que ver específicamente con el momento geológico en el cual está ocurriendo o que están atravesando cada uno de estos elementos. En función a esto, las rocas metamórficas eh, pueden ir surgiendo de varias formas, de forma regional, de contacto o dominante, o dinámico, perdón, para más o menos ir explicando específicamente el tipo de elementos que están teniendo. Si es regional, por ejemplo, puede ser de que no en toda la roca, sino que quizás puede ser que cierto sector de esta pertenezca a una región donde están estos cambios. De contacto es si está específicamente con eso. Y dinámico quiere decir que varios cambios están ocurriendo específicamente en dicho elemento. Entonces, el metamorfismo regional, por ejemplo, se observan en estas zonas donde, por ejemplo, las zonas que están cercanas a las fallas, donde dependiendo del tipo de ubicación que tienen específicamente, puede ir cambiando la presión o la temperatura, o puede ser que en ese lugar sea un punto a través del cual se esté liberando magma, y entonces por eso se menciona que se deben específicamente a este tipo de elementos. Entonces eso va a depender específicamente de los objetos alrededor de dicho elemento. Si es de contacto, entonces aquí lo que nosotros ocupamos ver es que si están en contacto directo o no con estas fuentes. Recordemos que si es una fuente de calor y está en contacto directo, probablemente se termina convirtiendo en una roca ígnea, ¿verdad? Porque recordemos que las rocas ígneas, básicamente los procesos o cambios que en ocasiones se ocurren en el interior de esta es específicamente por el aumento de temperatura en cada uno de estos casos puntuales. Entonces, observar específicamente si están ante la presencia o no de dicho elemento. Y el dinámico es también esas que están asociadas con este tipo eh, de choques de placas tectónicas, solo que son aquellas que ocurren más o menos en este movimiento, que se están moviendo. Entonces, esa zona, que casualmente tiene un círculo, presenta específicamente ese tipo de dinamismo específicamente en las rocas y que les va dando ciertas características bastante particulares a cada una de estos elementos alrededor de dicha falla. Entonces, al final, el metamorfismo puede ocurrir en diversas zonas y como se observa en esta parte, pues, se muestra específicamente las regiones mediante las cuales pueden ocurrir. Por ejemplo, en la parte de arriba se nota que, por ejemplo, si la roca está cercana a una falla, es probablemente lo que va a ocurrir en esa casa. Regional, si está con diversos tipos de materiales alrededor de ese punto y el contacto cuando está bastante cercano a una fuente de calor. Y aquí se observa también, o sea, las diferencias de presión y temperatura que pueden estar sometidas cada uno de estos elementos y más o menos a qué valores de iba a decir altura, pero no es altura, o a qué valores en una longitud se puede observar estos elementos a partir de el punto de contacto que se tiene para cada uno de estos elementos. Entonces, el metamorfismo de contacto, que probablemente tiene mayores temperaturas, el metamorfismo regional en relación a las temperaturas es la que está intermedio, y el de subducción, o el dinámico que mencionamos, probablemente esté pues la que menor injerencia tiene que ver con las temperaturas. Pero así como mencionamos ahorita, es inversamente proporcional con los cambios de presión. La de subducción, que es específicamente ese movimiento, está en una mayor presión ejercida en estos lugares, el regional intermedio y el de contacto, una menor cambio de presión en cada uno de estos elementos. Entonces, en función a esto, también se puede ir clasificando las rocas metamórficas en función a estas condiciones o cambios de temperatura que se observan. Y también en relación a las presiones y a la profundidad que se tiene en kilómetros de cada uno de esos elementos. Entonces, el metamorfismo de alto grado son las que tienen que ver mayor específicamente con cambios de temperatura algo superiores. De bajo grado, diagénesis o condiciones de presión o temperatura, básicamente, como se observa, no están presentes en la litósfera.
Pero también se puede ir considerando en función de esos rangos de temperatura, ¿verdad? Y se va clasificando como muy bajo, bajo, medio, alto o de alto grado, ¿verdad? Para clasificar cada uno de estos elementos en función a este tipo de condiciones. Y observemos que aquí el factor predominante generalmente sigue siendo la temperatura, o específicamente la temperatura, porque puede ser de bajo grado o de muy alto grado o de grado medio, si esto tiene que ver específicamente con, observamos con cualquier valor de diferencia de presión, pero para rangos o cambios de temperatura está más clasificado. Entonces, en función a esto, es como se van clasificando las rocas y también podemos ir clasificando las rocas que son metamórficas. Y estos generalmente se van agrupando en tipos de rocas que tienen ciertas características similares, por ejemplo, en la textura, o que se originaron a determinado valor de presión o temperatura. Y, por ejemplo, si algunas tienen la presencia o no de minerales. Y en función a todos estos factores es que se puede ir clasificando específicamente el grado que se ha ido observando con cada uno de estos elementos. También se puede ir observándolas, si el metamorfismo se originó presentemente en las rocas o posterior al momento de dividirlas. Por ejemplo, si estas son foliadas o no foliadas. Entonces, dentro de las rocas foliadas está la pizarra, la filita, el esquisto, el gneiss, la migmatita, la milonita y el metaconglomerado. Y entre las no foliadas, básicamente está el mármol, la cuarcita, el hornfels, la antracita y la brecha de falla para cada uno de estos elementos. Y así es como se va caracterizando en función o no de la presencia de si están foliadas o no. Entonces, dentro de la clasificación que tenemos para las rocas, eh, podemos irlas observando en función como ustedes la están viendo en este momento. Y recordemos, si empezamos por las que están al lado izquierda, las sedimentarias son aquellas que se forman específicamente por sedimentos que van cayendo, van teniendo con ciertos contactos y se van agregando los unos con los otros. Entonces se pueden ir clasificando dentro de detríticas o no detríticas. Es la forma como se observa cada uno de estos elementos. Luego tenemos las rocas ígneas, que son aquellas que se originan específicamente cuando tenemos a fuentes de calor bastante elevados, o específicamente cuando tenemos la presencia de magma alrededor de estas. Entonces tenemos las rocas volcánicas, que básicamente estas tienen unos aumentos y reducción de temperatura bastante elevados, o las rocas plutónicas que están cercanos al punto mediante el cual se está liberando esta fuente de calor. Perdón. Y luego tenemos las rocas metamórficas, que básicamente estas dependen específicamente de la foliación o no que tenemos alrededor de cada uno de esos elementos. Entonces, si son foliadas, puede ser como la pizarra o el gneiss. Y si no son foliadas, entonces son consideradas, por ejemplo, como el mármol o la cuarcita. Y recordemos que cuando hablamos de foliadas, es básicamente esa estructura de capas o bandas que se puede ir observando en cada uno de estos elementos o rocas observados para caracterizar dicho valor. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos observando en cada uno de estos lugares, o podemos ir analizando, es que las rocas se van ocurriendo y que probablemente no vamos a tener ningún tipo de roca, que toda la existencia que más o menos tenemos de la Tierra de millones de años, siempre ha sido específicamente dentro del mismo tipo caracterizado de rocas, sino que estas han ido cambiando en función de la caracterización y en forma como se van aglomerando en cada uno de estos lugares. Entonces, lo que tenemos aquí es básicamente un ejemplo de cómo esto puede ocurrir. Por ejemplo, podemos empezar acá por la presencia de las rocas ígneas. Tenemos la erupción de un volcán
Esto básicamente también no representa de que todas las rocas alrededor de este punto se calientan o se enfrían, sino que también libera como especies de vapor o cenizo, perdón, o algo similar en cada uno de estos lugares, que al final esto se puede ir combinando con ciertos materiales que también están presentes en la atmósfera. Recordemos que la atmósfera no solo poseen gases o nitrógeno o oxígeno, sino que también hay una cantidad algo diminuta, menos del 1% de lo que hay en la atmósfera, pero que al final sí representa estos elementos. Entonces, de lo que eran específicamente rocas ígneas, al final terminan convirtiéndose en rocas sedimentarias o en un proceso que las va a llevar a rocas sedimentarias. Y ya sea en cualquiera de estos dos elementos, si están rocas en el subsuelo, entonces probablemente íbamos a tener un aumento de presión o un aumento de temperatura, lo cual los va a ir llevando específicamente a un proceso metamórfico. Y al final, si es una roca metamórfica, al final puede entrar en contacto con el magma, lo que lo convierte posteriormente en una roca ígnea. Entonces, básicamente como es el ciclo que está ocurriendo para estos elementos. Ahora, esto no quiere decir que una roca el lunes era ígnea, que el miércoles va a ser sedimentaria y que el viernes termina siendo metamórfica, ¿verdad? Naturalmente estos procesos no son tan rápidos, pero en la caracterización y en la edad que inferimos que tiene la Tierra, entonces se puede determinar eh, que más o menos esto ocurrido en cada uno de estos elementos. Entonces, dentro del ciclo litológico que ocurre, entonces podemos observar el enfriamiento y la cristalización para las rocas que están ocurriendo, la erosión, meteorización y sedimentación y el metamorfismo. Y observemos que el primer elemento que describimos es específicamente más común en las rocas ígneas, cuando éstas se cristalizan y se tienen que enfriar posterior al aumento de temperatura que alcanzaron. Entonces, este enfriamiento o cristalización básicamente es del magma que ha sido liberado, pero una vez que ha sido liberado, ya no tenemos la fuente de calor cercana a este que lo lleva en este caso, entonces naturalmente estos elementos tienden a irse enfriando hasta alcanzar eh, valores de temperatura inferiores. Y generalmente lo que ocurre con diversas rocas alrededor de los volcanes aún activos o las liberaciones de magma que se tienen alrededor de cada uno de estos elementos. Naturalmente no es recomendable andar alrededor de estos casos puntuales o volcanes por la liberación que ocurre para cada uno de estos casos. Por ejemplo, en Hawái creo que hay varios sectores donde hay ciertas viviendas que no es recomendado que todavía estén habitadas por lo cercanas que estén a estos lugares. Y la cristalización básicamente ocurre con estos minerales que se están enfriando en función a la temperatura de fusión. Entonces, dependiendo de la ubicación, si salen como magma, va a ser una cristalización algo rápida, pero si está en un lugar donde esto se puede estar en contacto con otras presencias de magma o en zonas donde más cercanas al magma que todavía existe, entonces la cristalización va a ser un tanto más lenta. Entonces, ¿cómo va ocurriendo en función de este caso puntual? Observemos las imágenes que tenemos en la parte derecha inferior y nos va mostrando, por ejemplo, la temperatura, cómo se reduce de 1200 grados Celsius hasta 100 grados Celsius y posteriormente se terminan reduciendo. Entonces, al final lo que ocurre es que el magma, que en su mayoría antes era líquido, parte de estos material que era líquido va fluyendo y lo que va quedando ahí son ciertos elementos que posteriormente vendrían siendo lo que son las rocas ígneas o volcánicas, perdón. Entonces, de esta forma es como va ocurriendo y este proceso de cristalización va en función a la velocidad mediante la cual ocurre este cambio de temperaturas. Y al final, en las rocas ígneas, básicamente está presente la caracterización o la forma de distinguir cada uno de estos elementos según el tipo de serie que se observa y en este caso la serie de Bowen. Entonces tenemos a altas temperaturas saliendo el magma
Entonces, una de las primeras rocas que se generan a esas altas temperaturas es lo divino. A medida que se van generando a temperaturas algo inferiores, entonces, por ejemplo, está el piroxeno, el anfibol, la biotita, el cuarzo, la moscovita y el feldespato, que estos ya son elementos que se tienden a formar a temperaturas algo más reducidas. Pero en función a esto, también es la caracterización o tipo de material predominante en estos elementos. Por ejemplo, lo divino decimos que es un material con bastante cantidad de magma, mientras que el cuarzo, mascovita y el feldespato son materiales que tienen bastante presencia de ácido. Por ejemplo, cuando lo divino tiene bastante presencia de calcio, y en las de cuarzo, moscovita y feldespato tienen bastante presencia de sodio. Si el Na es el sodio. Entonces, por ejemplo, cuando en un sector donde se tienen la presencia de, por ejemplo, aguas termales, una forma mediante la cual se puede tratar de inferir qué tan grande o no es el reservorio alrededor de ese punto es observar en una muestra, llevarla a analizarla y observar qué tanto calcio se tiene. Si la cantidad de calcio que se tiene, o perdón, o la cantidad que se tiene bastante calcio, entonces estamos cercanos a un lugar con bastante potencial de calor. Pero si hay más presencia de sodio, entonces no estamos tan cerca de un punto tan caliente alrededor del lugar donde se conserva cada uno de estos casos. Bueno, esto es similar a la imagen que anteriormente habíamos mencionado, creo que esta de acá. Y el magma al final, lo que ocurre con las placas tectónicas, si recordamos, es que generalmente en los puntos donde se libera, donde se producen los terremotos, es opciones a partir de las cuales se está liberando la energía. La energía que está a la interna del planeta es bastante elevada. Entonces, esta se está liberando en función a estos elementos y la energía que tienen es tanta que básicamente producen un movimiento eh, de las estructuras de tierra alrededor de dicho elemento. Entonces, por eso es que la presencia de magma o presencia de volcanes, si se relaciona con las placas tectónicas, se puede ir tratando de descubrir específicamente, por ejemplo, lugares donde hay choques de placas tectónicas. Entonces es bastante probable tener la presencia de un volcán alrededor de dicho elemento. En Honduras hay volcanes, solo que los volcanes de Honduras ya están en su última etapa. Por ejemplo, desde el lago de Ojoa, se cree que el lago de Ojoa se produjo por la erupción de un volcán y que eso ayudó a básicamente tapar el lugar de salida del agua, por ejemplo, por donde están estas poblaciones por Cortés. Se me olvida ahorita el nombre de ahí, pero por ejemplo, por donde está Río Lindo o Cañaveral, por ese sector. Entonces, como ocurre, por ejemplo, Amapala es un volcán, ya en etapa de muerte para hecho, o sí, etapa de sueño profundo o de muerte para estos elementos. Entonces, también con estas presencias de placas en cada uno de estos lugares, se puede ir observando específicamente la participación de dorsales, de zonas de subducción, eh, de interplacas oceánicas y también de interplaca continental, observando que el mayor participación de esto está básicamente en la participación de las dorsales y que el magmatismo en cada uno de estos lugares aporta mucho más rocas plutónicas que rocas volcánicas, es decir, rocas o se están generando rocas alrededor de puntos cercanos a por donde está transfiriéndose el magma, debido al calor que este libera, que es algo inferior si lo comparamos específicamente con el calor que se tiene específicamente con el magma. Entonces, lo que lleva a generar específicamente eso de las rocas ígneas es generalmente por actividades volcánicas. Y generalmente lo que a veces creemos es que está el volcán y abajo del volcán solo ahí tenemos magma.
Pero en realidad lo que a veces ocurre es similar a esta imagen que tenemos acá, que si observamos donde está cercano al volcán, no es la única zona con presencia de magma. Entonces es algo importante saber observar que, por ejemplo, también existen los sills o los diques, que los sills, por ejemplo, son estas zonas así como horizontales donde hay presencia de lava, y los batolitos y los stocks. El batolito es específicamente donde se tiene básicamente casi toda esta reserva. Entonces, el tener un volcán cercano ahí básicamente representa más o menos estas estructuras alrededor de dicho punto. No sé si hay consultas o dudas hasta acá. Si no las hay, entonces quedamos por acá. Sí, Lee, ahorita hago el cambio Lee, en las actividades para que los puedas realizar. está bien. Y también es que mire que el internet y la señal está fallando. Pésimo por si me sale de la clase. ¿Por si qué? Por si me sale la clase, Leo. Porque está pésimo el internet y la señal también. Bueno, pero ahorita ya terminamos. O no sé si te entendí muy bien lo que me estabas diciendo, perdón. ¿Era eso, Ashley? Bueno, por aquí quedamos por hoy. Nos vemos el próximo miércoles, entonces. Tengan buena noche. Ok, gracias, Lick. Buenas noches. Saludos.